Nadie en el pueblo quería esa parcela. Ni siquiera los perros se acercaban a esa tierra oscura, agrietada y sin vida. La llamaban Tierra Agria porque nada crecía allí, y todo el que la tocaba parecía perder algo. Pero un día, un campesino pobre llamado Mateo se detuvo frente a ese terreno. Tenía las manos llenas de callos, la ropa gastada y los bolsillos vacíos, excepto por una pequeña bolsa con todos sus ahorros, reunidos durante más de 20 años de trabajo bajo el sol. Fue entonces cuando apareció don Ricardo, el terrateniente más rico de la región. Sonreía de una forma extraña, como alguien que sabe algo que los demás ignoran. «Esa tierra no sirve para nada», dijo, «pero si quieres intentarlo, te la vendo». Mateo miró el suelo seco, olió el aire amargo y aún así sintió algo que no podía explicar, como si esa parcela escondiera una historia que nadie había querido escuchar. «¿Cuánto?», preguntó. Don Ricardo dijo una cifra que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era exactamente la cantidad de dinero que Mateo tenía, ni una moneda más, ni una menos. Si aceptaba, lo perdería todo. Si se negaba, seguiría siendo pobre para siempre. La gente se rió. Algunos lo llamaron loco. Otros susurraron que don Ricardo estaba aprovechándose de su desesperación. Pero Mateo firmó, y en ese instante, don Ricardo sintió algo que no había sentido en años, una leve inquietud en el pecho, porque lo que Mateo aún no sabía era que bajo esa tierra muerta se escondía algo capaz de cambiar no solo su destino, sino también el del hombre que creyó haberlo engañado. Y ese fue el error que don Ricardo jamás podría deshacer. El sol de la tarde caía como un mazo sobre el Valle de los Olvidados, un rincón del mundo donde la esperanza parecía haberse secado hace décadas. En el centro de este paisaje desolado se extendía la parcela que todos conocían como Tierra Agria. Era una mancha oscura en medio de la vegetación amarillenta, una cicatriz en la corteza del mundo que se negaba a sanar. El suelo allí no era simplemente estéril, era hostil. Estaba cubierto por una costra de tierra negruzca y agrietada que, según los ancianos del pueblo, exhalaba un vaho amargo que marchitaba incluso la voluntad de los hombres más fuertes. Nadie se acercaba, ni siquiera los perros errantes que al llegar al límite de la propiedad erizaban el lomo y huían lanzando aullidos que se perdían en el viento. Mateo estaba allí, de pie en el borde de ese abismo terrestre. Era un hombre hecho de ángulos rectos y piel curtida por el sol. Sus manos, que colgaban pesadas a los lados de su cuerpo, eran un mapa de cicatrices y callos, el testimonio de 20 años de trabajar tierras ajenas para llenar graneros que nunca le pertenecerían. Sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo que la pobreza no había logrado extinguir. En su bolsillo derecho sentía el peso de una pequeña bolsa de cuero. No era una bolsa grande, pero dentro de ella estaba contenida toda su vida. Cada gota de sudor derramada bajo el sol del mediodía, cada comida sacrificada, cada sueño pospuesto. Eran sus ahorros exactos, reunidos moneda tras moneda, con una disciplina que rayaba en la santidad. A pocos metros de él, observándolo con una mezcla de desdén y diversión, estaba don Ricardo. El terrateniente vestía un traje de lino impecable que contrastaba violentamente con la miseria del entorno. Sus botas de cuero reluciente no habían tocado jamás el barro del que se alimentaba su fortuna. Don Ricardo era un hombre que medía el mundo en términos de pérdida y ganancia, y para él, Mateo no era más que una pieza de ajedrez que estaba a punto de ser sacrificada. El rico sabía que Tierra Agria era una maldición administrativa. Había intentado venderla durante años, pero incluso los especuladores más ambiciosos retrocedían al oler la podredumbre que emanaba del subsuelo. «Es una oferta generosa, Mateo»,
dijo don Ricardo, rompiendo el silencio con una voz que sonaba como seda arrastrándose sobre piedras. Otros me han ofrecido el doble, pero siempre he tenido debilidad por los hombres trabajadores. Te estoy dando la oportunidad de ser tu propio dueño. Imagina lo que podrías hacer con todo este espacio. Mateo no respondió de inmediato. Caminó un par de pasos hacia el interior de la parcela. Sintió cómo el suelo crujía bajo sus botas gastadas de una forma extraña, no como la tierra seca, sino como si estuviera pisando huesos viejos. El aire allí era más denso, cargado de un aroma metálico y agrio que le quemaba la garganta. Sin embargo, mientras los demás solo veían muerte, Mateo sintió un hormigueo en la punta de sus dedos. No era miedo, era una vibración profunda, un pulso sordo que subía desde las profundidades de la tierra y encontraba eco en su propio corazón. Era como si la tierra estuviera conteniendo la respiración, esperando a alguien que no le tuviera miedo a su amargura. Nadie ha podido cultivar nada aquí en 50 años, don Ricardo, dijo Mateo con voz ronca. Dicen que el agua se vuelve vinagre al tocar este suelo. Don Ricardo soltó una carcajada breve y gélida. Supersticiones de viejas, muchacho. Lo que le falta a esta tierra es un hombre con visión. Pero si tienes miedo, puedes volver a ser mi peón mañana mismo. Seguirás teniendo tu plato de frijoles y tu techo de paja, y yo me quedaré con este terreno para, no sé, quizás para enterrar mis desechos. La humillación era un veneno que Mateo conocía bien, pero esta vez no dejó que lo paralizara. Miró de nuevo el horizonte, vio las nubes de polvo levantándose a lo lejos y sintió la soledad de la libertad. Sabía que don Ricardo lo estaba engañando. Sabía que el precio que pedía era una cifra calculada con precisión quirúrgica. Era exactamente el contenido de su bolsa de cuero. Ni una moneda más, ni una menos. Don Ricardo no quería solo el dinero. Quería la satisfacción de arrebatarle a Mateo su última red de seguridad, de verlo fracasar en su propia tierra para que tuviera que regresar de rodillas, pidiendo clemencia y trabajo por una paga aún menor. ¿Cuánto?, preguntó Mateo, aunque ya lo sabía. Don Ricardo mencionó la cifra con una lentitud cruel. El silencio que siguió fue absoluto. Algunos campesinos que pasaban por el camino cercano se detuvieron a observar la escena. Los murmullos empezaron a correr como el fuego. Está loco. Don Ricardo lo va a desplumar. Tierra Agria se lo va a tragar vivo. Mateo miró la bolsa en su mano. Sintió el esfuerzo de 2 décadas, las noches de invierno sin abrigo y los veranos de sed. Luego miró la tierra oscura a sus pies. En un gesto que pareció durar una eternidad, sacó la bolsa y se la entregó al terrateniente. Don Ricardo la tomó con una avidez que no pudo ocultar. Sintió el peso y una sonrisa triunfal se dibujó en su rostro. En su mente ya estaba celebrando la venta de un terreno inútil por una pequeña fortuna. Pero en el momento en que sus dedos se cerraron sobre el dinero, un escalofrío repentino le recorrió la espalda. Por un segundo, el sol pareció oscurecerse y el olor agrio de la tierra se intensificó, envolviéndolo. Don Ricardo miró a Mateo y por primera vez vio algo que lo inquietó. No vio desesperación ni arrepentimiento. Vio una determinación tan absoluta que le pareció peligrosa. «La tierra es suya, Mateo», dijo don Ricardo, tratando de recuperar su tono burlón. «Buena suerte, la va a necesitar». El terrateniente se alejó rápidamente hacia su carruaje, deseoso de dejar atrás aquel lugar que de repente le resultaba asfixiante. Mateo se quedó solo en medio de su nueva propiedad. Se arrodilló y hundió sus manos desnudas en la tierra negra y agria. No estaba fría como esperaba, estaba caliente, casi febril. Al cerrar los ojos, Mateo no escuchó las burlas de los vecinos que se alejaban, sino un susurro profundo que venía de las entrañas del mundo.
El error de don Ricardo no había sido vender la tierra por mucho dinero. Su error había sido no preguntarse por qué algo que parece muerto sigue manteniendo su calor. La historia de Tierra Agria acababa de comenzar, y Mateo era el único hombre capaz de descifrar su secreto. El primer amanecer de Mateo como propietario no trajo consigo la gloria, sino un silencio sepulcral que pesaba más que las piedras. Se levantó cuando el cielo aún era de un color violeta hematita, antes de que el primer rayo de sol golpeara las cumbres del valle. No tenía bueyes, no tenía sirvientes, y tras el trato con don Ricardo, apenas le quedaba un trozo de pan rancio y una jarra de agua que ya sabía a metal. Lo único que poseía en abundancia era su voluntad y un viejo azadón de hierro cuya hoja estaba tan desgastada que parecía un colmillo romo. Cuando llegó a Tierra Agria, el pueblo apenas despertaba. Desde las colinas más altas, donde las casas de piedra eran blancas y prósperas, algunos vecinos se asomaban a sus balcones para burlarse. «¿Ya vas a sembrar piedras, Mateo?», gritó alguien a lo lejos, seguido de una carcajada que el viento arrastró hasta sus oídos. Mateo no levantó la vista. Se situó en el centro exacto de la parcela, allí donde la costra negra parecía más gruesa, y descargó el primer golpe de azadón. El impacto fue seco, como si hubiera golpeado una plancha de acero. El hierro rebotó, enviando una vibración dolorosa que recorrió sus brazos hasta los hombros. Mateo jadeó, pero no se detuvo. Golpeó de nuevo, y otra vez. Al cabo de una hora, sus manos ya estaban al rojo vivo y apenas había logrado arrancar unas pocas lascas de aquella tierra hostil. Lo que descubrió debajo no fue tierra fértil, sino una capa de arcilla grisácea que desprendía un vapor fétido, un aliento que sabía a azufre y a olvido. «¿Con que esto es lo que ocultas?», murmuró Mateo, limpiándose el sudor con el antebrazo. A medida que el sol subía, el calor en Tierra Agria se volvía insoportable. A diferencia de los campos vecinos, donde la brisa refrescaba los cultivos, en esa parcela el aire parecía estancarse, recalentado por la oscuridad del suelo. Al mediodía, Mateo estaba cubierto de un polvo negro que se le pegaba a la piel como si fuera hollín. Sus fuerzas flaqueaban, pero su mente trabajaba con una intensidad febril. Recordaba las palabras de su abuelo, un hombre que decía que la naturaleza nunca es cruel sin un motivo. Donde nada crece, Mateo, es porque la tierra está guardando todas sus fuerzas para algo que aún no conocemos. Don Ricardo, mientras tanto, observaba la escena desde la distancia, cómodamente sentado bajo la sombra de un porche de madera tallada, bebiendo vino frío. A través de sus binoculares veía la figura encorvada de Mateo y sentía una satisfacción casi eléctrica. Para el terrateniente, ese espectáculo era mejor que cualquier obra de teatro. Había estafado a un hombre de su última moneda y ahora lo veía consumirse bajo el sol, cavando su propia tumba en un campo de ceniza. «Míralo», le dijo don Ricardo a su capataz. «Cree que el trabajo duro puede vencer a la maldición de Dios. Ese hombre no solo es pobre, es un iluso. En 3 días vendrá a suplicarme que lo deje dormir en el establo a cambio de limpiar el estiércol». Pero el segundo día fue diferente. Mateo no llevó semillas. Llevó una pala de punta larga y un pico pesado que había pedido prestado a un viejo minero jubilado. No quería sembrar en la superficie, quería entender qué había debajo. Sabía que la acidez de la tierra debía tener una fuente. Empezó a cavar un pozo en la zona más baja del terreno. Cavó durante 10 horas seguidas. Sus dedos sangraban y cada palada le costaba un gemido de dolor. La gente del pueblo se reunía en el límite de la propiedad, mirando al loco de la Tierra Agria desaparecer poco a poco dentro de un agujero negro. Al caer la tarde del tercer día, cuando el agotamiento amenazaba con hacerle perder el conocimiento,
El pico de Mateo chocó con algo que no sonó a piedra ni a arcilla. Fue un sonido metálico, pero más profundo, como una campana enterrada en el barro. Mateo se detuvo, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se arrodilló en el fondo del pozo, a 3 metros de profundidad, y empezó a retirar la tierra con sus manos desnudas. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No era oro, ni plata. Era una veta de una roca extraña, de un color verde azulado que brillaba débilmente en la penumbra del pozo. Al tocarla, sintió un frío intenso, un contraste violento con el calor sofocante de la superficie. Pero lo más sorprendente no era el color, sino lo que rodeaba a esa roca. Al romper una pequeña costra de esa sustancia, un chorro de agua cristalina brotó con una presión inaudita. Mateo retrocedió, asustado. El agua comenzó a llenar el fondo del pozo rápidamente, pero no era agua común. Era un agua que no olía a azufre, sino que tenía un aroma dulce, casi floral, que en cuestión de segundos neutralizó el olor agrio de la parcela. Al probar una gota, Mateo sintió una energía eléctrica recorriendo su cuerpo. Era como si el cansancio de 20 años se evaporara en un instante. Se dio cuenta entonces del error monumental de don Ricardo. El terrateniente, en su soberbia, siempre había pensado que la tierra estaba envenenada por algo maligno. Nunca se le ocurrió que la costra amarga y seca de la superficie era en realidad una armadura natural, una protección creada por la propia tierra para proteger un acuífero mineral único en el mundo. La tierra agria no era estéril, era una tapa que sellaba una fuente de vida tan poderosa que había transformado la química del suelo exterior para mantener alejados a los curiosos. Mateo salió del pozo empapado, con los ojos encendidos de una comprensión nueva. Miró hacia la casona de don Ricardo, donde las luces de una fiesta ya empezaban a brillar. El terrateniente estaba celebrando su astucia, rodeado de invitados, riéndose de la miseria del campesino. Mateo se sentó en el suelo, mojado y exhausto, pero con una sonrisa que habría helado la sangre de don Ricardo si hubiera podido verla. Ahora sabía por qué la tierra estaba caliente. Ahora sabía por qué los perros temían el lugar. Sentían la inmensa energía que latía bajo sus pies, una fuerza que no pertenecía a los hombres codiciosos, sino a aquellos dispuestos a sangrar por ella. El campesino tomó un puñado de la tierra negra, que antes era estéril, y la mezcló con el agua que ahora rebosaba del pozo. Ante sus propios ojos, la tierra cambió de color, volviéndose de un marrón rico y oscuro, desprendiendo un olor a fertilidad que el valle no había conocido en siglos. «Mañana», susurró Mateo a la oscuridad, «el valle sabrá que lo que compraste con mi dinero fue solo papel, pero lo que yo compré con mi vida es el reino entero». Don Ricardo, en su balcón, sintió de repente un viento frío que le erizó la piel. Miró hacia la parcela de Mateo y no vio más que una sombra pequeña en la inmensidad. Soltó una carcajada, sin saber que en ese preciso momento su fortuna empezaba a desmoronarse, piedra por piedra, bajo el peso de un manantial que él mismo había despreciado. Lo que ocurrió en las semanas siguientes en el Valle de los Olvidados fue calificado por muchos como un milagro y por otros como una forma de brujería que solo la desesperación de un hombre pobre podría invocar. Mateo no perdió un solo segundo. Con el agua del acuífero mineral fluyendo libremente, comenzó a irrigar la tierra agria. Al principio, el suelo parecía resistirse, bebiendo el líquido con una sed violenta, pero pronto la costra negra y amarga se disolvió, revelando un sustrato de una riqueza que no se había visto en el valle desde tiempos inmemoriales. Mateo no sembró plantas comunes. Utilizó las pocas semillas que le quedaban y algunas que el viento, en un gesto de inesperada generosidad, depositó sobre su parcela.
La respuesta de la tierra fue inmediata y aterradora en su belleza. Donde antes solo había grietas y polvo, ahora brotaban tallos verdes que crecían con una velocidad sobrenatural. Las flores que nacían no eran las pálidas amapolas del valle, eran flores de colores vibrantes, con pétalos que parecían terciopelo y un aroma que limpiaba el aire a kilómetros a la redonda. Las hortalizas que Mateo cultivaba alcanzaban tamaños descomunales en cuestión de días, y su sabor era tan intenso que una sola fruta podía alimentar el espíritu de un hombre cansado por una jornada entera. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Los mismos campesinos que antes se burlaban de Mateo, ahora se amontonaban en el borde del camino, contemplando en silencio el oasis que florecía en el corazón de la desolación. «Es la mano de Dios», susurraban unos. «Es el agua mágica», decían otros. Pero Mateo sabía que no era magia, sino justicia. La tierra le estaba devolviendo, con intereses, cada gota de sudor que él había entregado durante 20 años. Sin embargo, no todos celebraban el cambio. Desde su casona en lo alto de la colina, don Ricardo observaba la transformación con una furia que le nublaba el juicio. El terrateniente, que siempre se había jactado de su astucia, sentía ahora el peso de un ridículo público insoportable. Cada vez que bajaba al pueblo, escuchaba las risas contenidas de los comerciantes. En el club de caballeros, el tema de conversación era siempre el mismo: cómo el campesino Mateo había convertido el error de don Ricardo en una mina de oro verde. Para colmo de males, una sequía inusual comenzó a azotar el resto del valle. Los campos de don Ricardo, antes fértiles y prósperos, empezaron a amarillear. Sus pozos se secaron y sus cultivos de exportación se marchitaron bajo un sol implacable. Mientras tanto, la parcela de Mateo permanecía verde, fresca y rebosante de agua, como si estuviera protegida por una campana de cristal invisible. El contraste era una bofetada constante a la soberbia del rico. Una tarde de calor asfixiante, don Ricardo no pudo soportarlo más. Ordenó que prepararan su carruaje y descendió hacia Tierra Agria. Al llegar, se quedó sin aliento. El aire que rodeaba la parcela de Mateo era 10 grados más fresco. El sonido del agua corriendo por las acequias era una música cruel para sus oídos, acostumbrados al silencio de la tierra seca. Mateo estaba allí, de pie entre sus plantas de maíz, que ya superaban su propia altura, luciendo una camisa limpia y una expresión de paz que don Ricardo odió al instante. «Mateo», dijo el terrateniente bajando del carruaje con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Veo que has tenido suerte, mucha suerte». Mateo dejó su azadón a un lado y lo miró con calma. «No es suerte, don Ricardo, es trabajo y la voluntad de esta tierra de ser escuchada». Don Ricardo caminó unos pasos tratando de no ensuciar sus botas de seda, aunque el suelo ahora era una alfombra de tréboles suaves. «Escucha, muchacho, he estado pensando. Este contrato que firmamos fue un poco precipitado. Yo no sabía que esta tierra tenía este potencial mineral. Claramente, el valor es mucho mayor de lo que pagaste. Como soy un hombre justo, he decidido hacerte una oferta. Te devolveré tus ahorros y te daré una suma adicional para que compres una finca de verdad en el sur. Una finca con casa, ganado y sirvientes. Solo tienes que devolverme este pequeño pedazo de desierto». Mateo soltó una risa suave, un sonido que don Ricardo nunca le había escuchado. «¿Devolverle el desierto, don Ricardo? Usted no me vendió un desierto, me vendió su desprecio. Me vendió lo que usted creía que era una basura, porque su corazón es incapaz de ver el valor en algo que no sea dinero inmediato. Este suelo no es mío porque lo pagué, es mío porque lo entendí». La cara de don Ricardo pasó del palidez al rojo intenso.
La vena de su sien palpitaba peligrosamente. «No seas estúpido, campesino. Tienes un pedazo de tierra, sí, pero yo tengo el poder, tengo los abogados y tengo la influencia. Ese contrato puede ser anulado. Podría decir que me engañaste, que sabías del agua y no lo informaste. Podría quitarte todo en un abrir y cerrar de ojos». Mateo dio un paso hacia adelante. No era un hombre alto, pero en ese momento pareció llenar todo el espacio disponible. «Inténtelo. Vaya al juez. Hable con el gobernador. Pero recuerde una cosa, el agua de este pozo solo fluye para quien la cuida. La tierra tiene memoria, don Ricardo. Ella sabe quién la maldijo y quién la amó. Si usted pone un pie aquí con mala intención, la tierra agria volverá a ser lo que era, ceniza y veneno, y esta vez se lo tragará a usted con todo y su orgullo». Don Ricardo retrocedió, golpeando la puerta de su carruaje. Estaba temblando, no de miedo, sino de una rabia impotente que le quemaba las entrañas. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras el cochero fustigaba a los caballos. «Esa tierra será mía de nuevo, aunque tenga que quemarla hasta los cimientos». Mateo se quedó observando cómo el polvo del carruaje se disipaba en la distancia. Sabía que la amenaza no era vacía. Don Ricardo era un hombre capaz de destruir lo que no podía poseer. Pero mientras regresaba a su pozo para beber un poco de esa agua fresca y vital, Mateo sintió que la tierra misma se estremecía bajo sus pies, no de miedo, sino como un gigante que se prepara para la batalla. Esa noche, don Ricardo se encerró en su despacho con un mapa del valle y una botella de brandy. Sus ojos brillaban con una luz insana. Había comprendido su error. No debió vender la tierra. Pero su segundo error, el más grave de todos, estaba a punto de cometerlo: creer que podía arrebatarle a la naturaleza lo que ella ya había decidido entregarle a otro. El plan que empezó a trazar en las sombras no solo buscaba recuperar la parcela, sino borrar a Mateo del mapa. Lo que don Ricardo no sabía era que, en su desesperación, estaba despertando fuerzas que el Valle de los Olvidados no estaba preparado para contener. La noche en que don Ricardo decidió reclamar por la fuerza lo que su codicia le dictaba era una noche sin luna, cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de la nuca se erizara. El terrateniente no había dormido en 3 días. Su mente, antes afilada para los negocios, ahora era un laberinto de rencor y obsesión. Había contratado a un grupo de hombres oscuros, individuos sin escrúpulos que no hacían preguntas mientras el oro fluyera, y los había armado con antorchas y herramientas de demolición. Su plan era sencillo y cruel. Destruiría el pozo, quemaría los cultivos, y en la confusión del desastre obligaría a Mateo a firmar un documento de retrocesión bajo la amenaza del fuego. Don Ricardo estaba convencido de que, una vez que el agua dejara de brotar, la magia de la tierra se desvanecería y él podría encontrar el secreto del acuífero para su propio beneficio exclusivo. A medida que el grupo se acercaba a los límites de Tierra Agria, el ambiente comenzó a cambiar. Los caballos de los mercenarios se detenían en seco, relinchando con un terror ancestral, negándose a dar un paso más hacia la parcela. Don Ricardo, montado en su semental negro, fustigaba al animal con una furia ciega. El olor agrio, ese aroma metálico y punzante que había desaparecido durante las semanas de prosperidad de Mateo, regresó de golpe, pero esta vez con una intensidad sofocante. Era como si la tierra estuviera exhalando un aviso, una advertencia final antes de que se cerrara el telón. Mateo estaba allí, sentado en una piedra junto a su pozo, como si hubiera estado esperando este encuentro desde el principio de los tiempos. No tenía armas, solo una pequeña lámpara de aceite que proyectaba una luz tenue sobre su rostro sereno. «Es tarde para arrepentirse, don Ricardo», dijo Mateo, su voz resonando con una autoridad que no parecía provenir de un simple campesino.
Le advertí que esta tierra tiene memoria. Ella sabe por qué está usted aquí. Ella conoce la diferencia entre el hombre que busca vida y el hombre que solo busca poseer. Don Ricardo soltó una carcajada estridente que sonó a cristal roto. Se bajó del caballo y caminó hacia Mateo, con los ojos inyectados en sangre. Sus hombres se quedaron un paso atrás, intimidados por el silencio sepulcral que envolvía el oasis de Mateo. El terrateniente sacó un fajo de papeles y los arrojó a los pies del campesino. «Son documentos legales», gritó, «firmados por hombres que valen más que toda tu casta. Esta tierra nunca dejó de ser mía, porque un trato hecho bajo engaño no tiene valor, y tú me engañaste al ocultar la riqueza de este suelo». Pero Mateo no se inmutó. No miró los papeles que el viento empezaba a arrastrar hacia la oscuridad. Se puso de pie lentamente y señaló el pozo, cuya agua cristalina brillaba bajo la luz de la lámpara. «El único engaño aquí fue el que usted se hizo a sí mismo al creer que el mundo se puede comprar con monedas», respondió Mateo. La riqueza no estaba oculta, don Ricardo. Estaba esperando a alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos y el alma para encontrarla. Usted la tuvo en sus manos durante años y solo la llamó tierra agria. Ahora, la tierra le dará lo que usted realmente sembró. En ese instante, un estruendo profundo, como el rugido de un gigante despertando en las entrañas de la montaña, sacudió el valle entero. El suelo bajo los pies de don Ricardo comenzó a vibrar con una violencia inaudita. Las antorchas de los mercenarios se apagaron de golpe, como si una mano invisible las hubiera soplado. De repente, el agua del pozo, que hasta entonces había sido un espejo de paz, comenzó a retroceder hacia las profundidades con un sonido de succión aterrador. Pero lo que vino después no fue el vacío. Del pozo brotó una columna de lodo denso, negro y cargado de ese aroma amargo y sulfuroso que le dio nombre al lugar. La tierra empezó a abrirse en grietas serpenteantes que buscaban específicamente los pies de aquellos que habían venido a destruir. Los hombres de don Ricardo, presas del pánico, huyeron hacia la oscuridad, gritando que el lugar estaba maldito. El terrateniente, sin embargo, se quedó paralizado por su propia soberbia. Vio cómo su semental huía despavorido y cómo las grietas rodeaban el espacio donde él estaba parado. Intentó correr hacia el pozo, quizás en un último intento irracional de salvar el agua, pero el suelo se volvió líquido bajo sus botas. La tierra agria ya no era fértil. Se había transformado de nuevo en una trampa de arcilla y azufre para aquel que la había despreciado. Mateo, extrañamente, permanecía en un terreno firme, protegido por una pequeña isla de vegetación que no se veía afectada por el cataclismo. Don Ricardo cayó de rodillas, hundiéndose lentamente en el barro amargo. El lodo, cargado de minerales pesados y salitre, comenzó a corroer sus ropas de lino y a quemar su piel. Desesperado, miró a Mateo y le suplicó ayuda. Pero Mateo no se movió, no por crueldad, sino por una comprensión profunda de que lo que estaba ocurriendo no era su obra, sino el juicio final de la naturaleza. La tierra estaba reclamando su equilibrio. Todo el odio, la codicia y el desprecio que don Ricardo había vertido sobre el valle durante décadas se estaban concentrando en ese pequeño pedazo de mundo. El error de don Ricardo no fue solo vender la tierra, sino creer que podía volver a ella sin haber cambiado su corazón. Al amanecer, el valle despertó en un silencio absoluto. La tormenta de tierra y lodo se había detenido. Mateo estaba de pie en el límite de su parcela, observando el sol salir sobre las montañas. Tierra agria había cambiado de nuevo. Ya no era un oasis de flores exóticas, pero tampoco era el desierto estéril de antes. Se había convertido en una llanura de tierra gris y sólida, rica en minerales, pero que requería un esfuerzo constante para ser cultivada. El pozo se había cerrado para siempre,
sellado por una roca maciza que ningún hombre podría mover. Don Ricardo había desaparecido. No hubo rastro de él, ni de sus papeles, ni de su caballo. Algunos dijeron que huyó por vergüenza a tierras lejanas, pero los que conocían bien la historia susurraban que la tierra se lo había tragado para convertir sus huesos en la misma cal amarga que él tanto despreció. Mateo pasó el resto de sus días trabajando esa parcela. Ya no fue el hombre más rico del valle en términos de oro, pero sus cosechas siempre fueron suficientes para alimentar a los necesitados y su sabiduría se volvió legendaria. Aprendió que la verdadera prosperidad no es un estado de posesión, sino un estado de armonía con lo que nos rodea. El Valle de los Olvidados cambió su nombre al Valle del Encuentro, y la historia de la Tierra Agria se contó de generación en generación como un recordatorio de que la ambición ciega es el único veneno que la tierra no puede purificar. Mateo murió siendo un hombre libre, dejando tras de sí un campo que, aunque difícil de trabajar, siempre devolvía con justicia lo que se le entregaba con fe. El error de don Ricardo fue el mayor regalo que la vida le dio a Mateo, no por el dinero, sino por la lección de que lo que parece muerto solo está esperando el amor correcto para volver a latir.